Muchas gracias, John. Bueno, como decía John, voy a tratar el tema de edificios en rehabilitación. Sobre todo me voy a centrar en la rehabilitación estructural de edificios y los sistemas estructurales que suelen aparecer cuando se acometen esta rehabilitación, tanto a nivel de refuerzos de estructuras existentes por cambio de uso o por patologías que se detectan en los edificios, como modificaciones en las estructuras que pueden traer aperturas de huecos o cierre también de huecos o hacer nuevas estructuras, hacer nuevos forjados, nuevos niveles en estructuras en locales que tienen altura suficiente para establecer nuevas estructuras. ¿Y qué implicación tiene en la protección contra incendios de esos refuerzos estructurales y esas estructuras nuevas en edificios que no estaban preparados para esa protección contra incendios en principio o para los requerimientos de la normativa actual? En ese sentido voy a hacer un repaso de soluciones en estructuras metálicas, en estructuras de hormigón y en estructuras de madera. El refuerzo más habitual y que muchas veces nos encontramos, sobre todo a la hora de abrir huecos en forjados de estructuras de hormigón, en este caso, como el de la fotografía, la solución primera que se le suele ocurrir a un proyectista o incluso al promotor de la obra y que quiere practicar ese hueco es reforzar con una estructura metálica en la cara inferior de la estructura y practicar ese hueco. Inconvenientes, ventajas y soluciones que puede tener esta situación. Consume gálibo, es decir, cualquier actuación que tengamos que hacer por debajo de la estructura y que no dejemos embebida en la estructura consume gálibo. En ese sentido, muchas veces se utilizan perfiles, tengo ilustrado en esta diapositiva, dos perfiles, un perfil IPE 240 y un perfil HB 180, son perfiles con un momento de inercia muy parecido. Un módulo resistente algo mayor en el caso del HB 180, pero a nivel de deformaciones, que suele ser lo que nos marca el dimensionamiento final de este tipo de perfiles, bueno, pues tienen un momento de inercia muy parecido y por lo tanto valdría cualquiera de las dos soluciones. En ese sentido, para minimizar el consumo de gálibo, se optaría por un perfil como un HB 180, que consume menos altura libre del local, acarreando problemas de movilidad en la obra. Algo que es bastante recurrente cuando planteo estas soluciones, que me diga el contratista que va a tener que colocar ese perfil, no pongas esos perfiles tan pesados que pones con HBs que luego los hay que mover dentro de un espacio cerrado, no hay medios de evacuación, son escasos y prácticamente los tienen que subir a mano y con ayuda de unos gatos. Lo que pasa es que vamos a ver que muchas veces no hay otra solución, primero porque consume menos gálibo y luego desde el punto de vista de la protección contra incendios, desde el punto de vista de la masividad. La masividad es la relación que tiene el elemento estructural, en este caso las vigas, los perfiles de acero, es la relación entre la superficie expuesta al incendio y la masa del elemento estructural. Desde ese punto de vista, el HB 180, que es un elemento más pesado que un IPE 240, es decir, cualquier elemento de la serie HB, tiene una masividad menor que los IPE, es decir, que van a ser más fácilmente, se van a proteger de una manera más sencilla contra incendios, sobre todo si se trata de disponer de pinturas intumescentes que protejan al elemento. Desde ese punto de vista, de cara a la protección contra incendios, de cara a la funcionalidad del local, sería más apropiado
disponer de perfiles como HB180, pero trae el inconveniente de que son elementos pesados, ¿no? Se protege mejor contra incendios, pero son elementos pesados. La mayoría de las veces se termina recurriendo a este tipo de perfiles. Son más caros también porque al final las estructuras se pagan por kilos de acero y para unas mismas prestaciones es más caro el HB180 que IP240. Veremos a continuación, un poco más adelante, soluciones en casos particulares que serían alternativa a la utilización de estas estructuras metálicas. Otra solución típica de rehabilitación de edificios son las estructuras mixtas de losa de hormigón con chapa grecada. Desde el punto de vista de estas estructuras, podemos barajar dos soluciones y vamos a abordar, o voy a abordar de una manera muy resumida cómo sería abordar las dos soluciones desde el punto de vista de la protección contra incendios. La ventaja de las losas mixtas de chapa grecada son elementos estructurales horizontales que consumen muy poco espesor, muy poca altura. Podemos hacer elementos desde 12 centímetros, simplemente 12 centímetros de espesor, bueno, pues hasta 20, pero nos podemos quedar en 12 centímetros, que iría apoyado en elementos pues aproximadamente entre 2 y 3 metros, en elementos estructurales principales entre 2 o 3 metros. Esta configuración también nos permite no disponer de apuntalamiento en la mayoría de los casos. Es decir, que podríamos ejecutar obras en altura que necesitarían un cimbrado especial o un cimbrado que podría ser incluso más caro que el propio elemento que queremos construir. Lo podríamos hacer sin apuntalar porque la propia chapa es autoportante para ciertas luces entre los distintos elementos de apoyo. Desde el punto de vista de cómo utilizamos ese elemento y qué influencia tiene en la protección contra incendios, bueno, pues hay dos formas. La primera, que sería una losa de hormigón de chapa colaborante, es decir, el sentido para el que realmente está hecha esa chapa colaborante y es ser un elemento estructural más de la losa, ser el elemento que va a resistir las tracciones de la losa derivadas de los momentos positivos en el centro de vano. Es decir, funcionaría como el armado inferior en una losa normal de hormigón encofrada, y desde ese punto de vista la chapa grecada forma un elemento estructural que hay que proteger contra incendios. Es decir, una vez, si esa chapa estructural pierde su capacidad mecánica por causa de un incendio, esa losa colapsaría, ¿no? Sería un riesgo alto. Otra forma de utilizar esa chapa grecada es como encofrado perdido, es decir, utilizar simplemente la chapa como si fuese un encofrado autoportante que nos permite ejecutar la obra sin necesidad de apuntalamiento, y disponer en el nervio, en el nervio inferior, en la posición inferior del nervio, armadura de positivos. Es decir, sustituir la capacidad de la chapa grecada por armadura convencional, armadura de B500S, B400S, la armadura que dispondríamos en una losa normal. Desde el punto de vista de la protección contra incendios, esa chapa, en el momento que ha cumplido su función autoportante durante el endurecimiento de la losa y hemos puesto en servicio ya esa losa, ya deja de tener utilidad resistente y no tenemos por qué protegerla. Es decir, la protección de la estructura contra incendios vendría dada por el propio recubrimiento de la estructura de hormigón, como en una losa construida in situ normal, sin una losa plana que no estuviese enervada. Esta solución de colocar ese armado
adicional que realmente no lo necesita. No es una solución ni mucho menos cara. Yo creo que es bastante apropiada, la suelo utilizar en muchos proyectos, aunque se pudiera resolver con la protección contra incendios, se pudiera resolver con la propia chapa grecada y disponiendo de una protección contra incendios. Precisamente en esta foto con la que ilustro cómo es la protección contra incendios una vez terminada, sí que dispuse armadura inferior, pero bueno, la protección tiraron por la calle del medio y protegieron todo. Muchas veces no es así, muchas veces protegen solo la estructura principal, que serían estas vigas, y la dejan sin proteger. Por eso no está de más tener en cuenta esta solución de losa simplemente como chapa que configura un encofrado perdido. Otras soluciones habituales, ya pasando a estructuras puramente de hormigón, otras soluciones habituales en refuerzo de estructuras. Aquí esta solución sí que se presenta sobre todo cuando se detecta alguna patología o también cuando se quiere incrementar la capacidad portante de la estructura. Es el refuerzo de estructura de hormigón con fibra de carbono. En este caso, la fibra de carbono pues está haciendo también una función de refuerzo, atracción derivada de los momentos. En la situación donde está situada aquí también serían momentos positivos. Y en este caso se soportan las cargas esencialmente transferidas a través de los adhesivos utilizados para colocar la fibra de carbono. ¿Qué quiere decir esto? La fibra de carbono es un elemento con unas características mecánicas muy resistentes, es decir, aguantaría de sobra las cargas y los esfuerzos a los que tendríamos sometido la estructura. Pero la tenemos que unir a la estructura a través de un adhesivo. Y tanto en situación de incendio como en situación de servicio va a fallar antes ese adhesivo y esa adherencia de la fibra de carbono a la estructura de hormigón por el adhesivo más que por la fibra de carbono. En este sentido, aquí es donde viene la importancia de tener en cuenta la protección contra incendios cuando se utilizan las soluciones, porque la integridad del refuerzo con fibra de carbono se ve muy limitado con incrementos de temperatura, con temperaturas relativamente bajas, es decir, temperaturas inferiores a 100 grados, que es una temperatura que se puede alcanzar en los primeros estados de un incendio, ya se estaría perdiendo capacidad de la solución estructural por reblandecimiento del adhesivo, no por fallo de la fibra de carbono, que va a aguantar temperaturas muchísimo más altas, sino por ese puente de unión entre la fibra de carbono y la estructura de hormigón. Desde ese punto de vista, nos podemos encontrar dos situaciones. Una situación en la que el refuerzo con fibra de carbono venga derivada de una patología que se haya observado, pero que la capacidad resistente de la estructura sea entre comillas suficiente entre comillas y no comillas, sea suficiente para acciones accidentales, es decir, en caso de incendio, pero no sea suficiente con las cargas mayoradas en servicio, es decir, con las cargas de cálculo. Hay que tener en cuenta que cuando se dimensiona una estructura se calcula con la combinación de cargas permanentes y sobrecargas de uso mayoradas por 1,5 las sobrecargas de uso y 1,35 las cargas permanentes. Y esta situación y esta mayoración de cargas no es la misma que se hace para acciones accidentales, ni siquiera la combinación de acciones. Es decir, que las exigencias estructurales
ante acciones, ante cargas accidentales en situación de incendios, son menores que en situación de servicio, ¿no? O las cargas de cálculo que se han utilizado en el diseño. La fotografía esta con la que he ilustrado y este forjado corresponde a la cubierta de un aparcamiento en el que se detectaba primero unas deformaciones excesivas, deformaciones en forma de vibraciones. Encima del aparcamiento había un bulevar y una calzada por la que había tráfico rodado. Justo donde la patología era más acuciante, coincidía con una zona de frenado de coches porque había un semáforo y posterior arranque, de manera que esas deformaciones excesivas y esos ciclos de carga y descarga del forjado, que al final llevaba asociado un fenómeno de fatiga, había llevado a aparición de grietas en la estructura. Las deformaciones excesivas habían provocado, combinado también con los problemas de impermeabilización de la cubierta, habían llevado a problemas, a entradas de agua que estaban deteriorando la estructura. Y entonces, aparte de corregir esa impermeabilización de cubierta, pues era necesario actuar sobre la estructura. ¿Dónde fallaba la estructura? Bueno, pues la estructura fallaba en dos puntos. En la rigidez de la misma, que tenía 40 centímetros de canto para una estructura reticular sometida a esas sobrecargas de tráfico, en algunos casos tráfico pesado, puede ser demasiado pequeña para que no tenga deformaciones. De hecho, las deformaciones se notaba simplemente cuando estaba allí midiendo, colocando, muchas veces estaba subido una escalera, me estaba sujetando al nervio, pasaba un vehículo y se notaba eso vibrar. Y, llegaba a asustar, ¿no? No. Es una estructura de los años, de finales de los 80, principios de los 90. Si no se había caído antes, no se iba a caer encima de mí cuando estaba ahí comprobándola. Otro problema añadido era la alta densidad de armado a positivos que tenía la armadura. El armado a positivos es el armado de la cara inferior de los nervios. ¿Por qué se daba esa alta densidad? Se daba por dos razones. Por el canto, el pequeño canto que tenía, la poca rigidez del forjado, le restaba brazo mecánico, al acero de armar. Y por otro lado, el espesor de nervio de 12 centímetros, de tan solo 12 centímetros. En las estructuras actuales, por protección contra incendios, para garantizar los recubrimientos en estructuras de hormigón y la protección del armado, ya se va es habitual el nervio de más de 14 centímetros, ¿vale? De 14 centímetros o más. 12 centímetros, pues es una solución bastante antigua, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces, una alta densidad de armado obliga a poner la armadura en varias capas. Es decir, en la dirección longitudinal de esta estructura, en esta dirección, en estos nervios, la estructura, las barras de armado a positivos estaban en la capa inferior, y por la densidad de armado que tenía se habían dispuesto en dos capas. La armadura base abajo y la armadura de refuerzo arriba. Eso obligaba a que en los nervios transversales que cruzaban esos otros nervios, la armadura la tenemos que subir por encima de ese armado. Es decir, que hacíamos una cata y buscábamos la armadura transversal y no aparecía hasta 12 centímetros por arriba. Es decir, se había perdido una capacidad de brazo mecánico bastante importante, lo que le restaba resistencia a la estructura y le estaba restando rigidez. No obstante,
sin necesidad de ese refuerzo ante las acciones o las cargas accidentales en situación de incendio. El armado y esa disposición de armado era suficiente. Es decir, aunque fallase el refuerzo que íbamos a disponer con fibra de carbono, la estructura iba a ser y no iba a colapsar en caso de incendios, porque tenía la protección suficiente del armado propio y porque era capaz de resistir las cargas en situaciones accidentales. En este caso no se protegió contra incendios, es decir, si en esta estructura hubiese un incendio, ese refuerzo dejaría de ser válido, pero la estructura sigue con capacidad y no habría más problema. El problema puede ser en los casos en que la contribución del refuerzo con fibra de carbono sea estrictamente necesaria. Entonces aquí sí que hay que ir a una solución de protección con morteros intumescentes a base de mortero modificado con vermiculita. ¿Cuál es el problema? Que si bien va a evitar que llegue el calor con tanta intensidad al puente de unión, al adhesivo que va a hacer fallar a la fibra de carbono, va a seguir alcanzando temperaturas que van a degradar ese puente de unión de forma bastante temprana. Primero, va a necesitar espesores entre 40 y 60 milímetros y para dar una protección entre 45 y 60 minutos. Es decir, que más de 60 minutos no se va a poder garantizar la funcionalidad de ese refuerzo con fibra de carbono. Por lo tanto, si es una estructura en la que se tiene que reforzar y es primordial ese refuerzo para garantizar la integridad durante acciones permanentes, en acciones en situación de incendios, no vamos a poder garantizar más de 60 minutos o habría que ir a soluciones de protección bastante más caras. Continuando con estructuras de hormigón, veíamos antes los problemas que nos podía presentar hacer refuerzos de estructuras de hormigón para apertura de huecos con estructuras metálicas. Hay situaciones en estructuras de hormigón en las que la solución puede ser bastante más sencilla y puede ser bastante más apropiada desde el punto de vista de la protección contra incendios. En el caso de losas macizas o aligeradas también, es decir, losas en las que elementos estructurales en las que tenemos capacidad de resistir esfuerzos o resistir cargas en las dos direcciones del espacio, la apertura de huecos la podemos hacer embebida en la propia losa de hormigón. Eso lo que nos permite, al fin y al cabo, es reconstruir o hacer el hueco que queramos practicar en ese elemento de hormigón, en ese elemento losa, reconstruyendo el perímetro como si fuese la solución de proyecto. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué se puede hacer en estructuras en las que reparte esfuerzos en dos direcciones? Se puede efectuar porque tiene capacidad de redistribuir esfuerzos con mucha facilidad. En una estructura con nervios unidireccionales no sería posible porque estaríamos llevando las cargas a nervios que no tienen capacidad para resistir esas cargas en el punto donde hemos efectuado el hueco. En una estructura reticular o en una estructura de losa, el resto de la losa es capaz de absorber esos esfuerzos que estamos transmitiendo con la solución perimetral en la losa. No se consume gálibo, es decir, que la solución queda integrada dentro de la losa y la protección contra incendios se consigue por el propio recubrimiento del hormigón, es decir, como si estuviésemos en una situación de proyecto original de la construcción del edificio. Bueno, como vamos
un poquito justos de tiempo, había puesto el proceso, durante el proceso de ejecución es primordial la conservación del armado existente, sobre todo para poder tener una conexión en esta distancia, en este caso concreto, es la longitud suficiente que necesitamos por solapo, solapar esfuerzos o transmitir esfuerzos a los funchos perimetrales, que van a ser los encargados de redistribuir los esfuerzos al resto de la losa. De manera que la apertura del hueco se practica algo mayor de la que es estrictamente necesaria para poder garantizar esa unión con el funcho perimetral con barras por solapo, puro y duro. Si no se puede practicar tan grande, también se podría hacer con uniones soldadas y no habría problema, y esto lo que nos permite pues es, una vez ejecutada la solución, hormigonar el funcho de borde. En este caso en concreto se trataba de una solución hecha con prelosa de hormigón prefabricada y nos permitía tener ya un encofrado sobre el que actuar, y de manera que la última fase era simplemente cortar esa losa prefabricada. Y por último, las actuaciones en estructuras de madera. Sobre todo cuando son vistas. Si son estructuras de madera que no son vistas, se van a poder recubrir con un elemento de protección contra incendios, con un mortero o con placas de yeso laminado, pero el problema está cuando se pretende sustituir una estructura de madera por una estructura que va a seguir siendo vista. En este caso en concreto es un edificio en Guipúzcoa. Entonces, cuando me plantean sustituir esa estructura de madera, pues yo voy a elementos bastante mayores que los que había allí, ¿no? Entonces, el arquitecto de esta obra me preguntaba que cómo iba a elementos con tanta masa si antes estaban con menor masa. Bueno, pues la respuesta era la protección contra incendios. En estructuras de madera, la única estrategia, si la queremos dejar vista, es incrementar la sección útil de estas estructuras, es decir, darle más área. Se sobredimensiona la sección para evitar la carbonización, no para evitarla, se va a producir, sino que esa carbonización de la estructura por el incendio avance perdiendo sección de la estructura. El código técnico habla de velocidades de carbonización entre 0,55 milímetros por minuto hasta 0,80 milímetros por minuto, dependiendo de la densidad de la densidad de la madera y del tipo de madera con el que estemos trabajando. Es decir, que si queremos garantizar esa protección contra incendios adicional, que va a ser a base de aumentar la sección útil, no nos va a quedar más remedio que sobredimensionar esa estructura, y va a llamar la atención que una estructura de madera que era bastante más esbelta antes de la intervención pasa a ser más robusta, pero simplemente por el caso de la protección contra incendios. Bueno, pues con este pequeño repaso a situaciones de refuerzo y de actuaciones en estructuras, en rehabilitación, pues he querido abordar un poquito lo que nos podemos encontrar y cómo se puede afrontar. Muchas gracias por su atención.